En Costa Rica, la técnica de fertilización in vitro ha sido un tema polémico debido al enfrentamiento de posturas científicas, éticas, morales y religiosas. La licenciada Ani Umaña conversó con el sacerdote Mauricio Víquez Lizano, representante de la Iglesia Católica, y con la diputada María Eugenia Venegas, quien planteó el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. La diputada Venegas es catedrática de la Universidad de Costa Rica, doctora en Educación, magíster cientá en Educación con énfasis en investigación de la Universidad de Costa Rica. Fue decana de la Facultad de Educación y directora del Departamento de Docencia Universitaria. Por su parte, el señor Víquez es máster en Teología Moral Social con énfasis en Doctrina Social de la Iglesia y Desarrollo Humano en la Universidad Juan Pablo II. Doctor en Estudios Latinoamericanos y doctor en Filosofía Teología por la Atlantic International University de Florida. Bienvenidos a un nuevo programa de Umbrales. El programa de hoy es un programa especial. Vamos a hablar sobre fertilización in vitro. Vamos a presentarles un debate, unas posiciones para que ustedes formen su propia opinión con respecto a este tema. Hemos invitado hoy a la diputada María Eugenia Venegas, que es una de las firmantes del proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa, y al padre Mauricio Víquez, quien tiene la posición de la Iglesia. El milagro de la vida inicia en el momento de la unión del óvulo materno con el espermatozoide paterno, llamados también gametos, término proveniente del griego gamos, que significa matrimonio, unión. Gracias a la ciencia se ha demostrado que desde el momento de la fecundación o la unión de los gametos surge el cigoto o huevo, donde se transmiten los cromosomas masculinos y femeninos, dando inicio a una intensa actividad celular que determina cada una de las características del futuro bebé. Se dice que 80 millones de parejas a nivel mundial padecen de esterilidad. En la actualidad existen varios procesos antinaturales de lograr la concepción. Por ejemplo, la inseminación artificial, que trata de una técnica de baja complejidad, y la fertilización in vitro, que es un proceso de mayor complejidad. Para poder entender el proceso de fertilización in vitro, tenemos primero que entender cómo es la reproducción humana normalmente. Cuando el hombre tiene su eyaculación, deja los espermatozoides aquí, en la parte final de la vagina. Normalmente deja alrededor de unos 20 millones de espermatozoides. De estos, una centésima parte puede estar atravesando lo que es el moco cervical, que le sirve una especie de puente, canal, para que llegue dentro del útero, y de aquí se dividen, ¿verdad?, los espermatozoides y quedan en la trompa de Falopio esperando que llegue el óvulo, esperando el momento de la ovulación. ¿Okay? La mujer ovula y el óvulo cae, es captado por esta parte final de la trompa que se llama fimbria y llega aquí al tercio ampular, que es la ampolla de la trompa, es la ámpula. Ahí se unen los óvulos y los espermatozoides. ¿Okay? Esta parte de la unión de óvulos de espermatozoides que se da en la ámpula es lo que ocurre en un laboratorio. El 25 de julio de 1978 nació en Inglaterra el primer bebé probeta de la historia, una niña llamada Louise Joy Brown. Su concepción se realizó en un laboratorio 9 meses antes, mediante la técnica de fecundación in vitro. Los especialistas extrajeron un óvulo de su madre y lo unieron a un espermatozoide en un frasco de laboratorio. 2 días y medio después, se implantó el óvulo fecundado en el útero materno y se inició una gestación de embarazo normal. El nacimiento de esta niña significó el éxito de 14 años de experimentos e investigaciones e inició una nueva etapa en el tratamiento de la esterilidad.
El éxito de la fecundación in vitro dio impulso a perfeccionar las actuales técnicas de reproducción asistida, que comprenden todos los tratamientos de la esterilidad en los que se manipulan óvulos y espermatozoides. La fertilización in vitro es, por su nombre, simplemente quiere decir que se hace en un frasco, en vidrio, y es un proceso en su principio muy sencillo. Normalmente el espermatozoide y el óvulo se encuentran dentro del cuerpo de la mujer, y cuando hay algún proceso que evita que esto sea así, se puede hacer ese encuentro en el laboratorio en un recipiente especial. No tiene más complicación que esa. Doña María Eugenia, ¿cuál es su posición con respecto a la fertilización in vitro? Primero agradecerle y darle muy buenas noches al padre Mauricio Víquez y a usted. Yo estoy en una posición totalmente abierta a la regulación de la técnica de fecundación in vitro, y mi posición, yo podría decir que es progresista, en el sentido de que desde mis conocimientos y desde mi nivel de fe, yo he optado en este momento por una técnica que permita de manera muy responsable, muy controlada, el que las personas, ya sea en pareja o las personas individualmente que tienen de manera certificada una condición que les permite optar por la fecundación in vitro, puedan tener acceso a ella en el marco de los derechos humanos, en el marco de los derechos de la sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, y los derechos de la mujer, porque es mi posición que la maternidad se resuelve fundamentalmente en el cuerpo femenino, y ese es un territorio al que como mujer, como madre, yo no podría dejar de lado. Por otra parte, desde mi posición política, yo represento la voz de todas esas parejas que muchas veces de manera silenciosa aspiran a tener una familia con un hijo, o con 2 hijos, o 3 hijos. Y creo que esta es una temática que me obliga, justamente en esa dimensión de mujer y de madre, y como diputada, a levantar la bandera para buscar un camino seguro, lo más seguro posible, lo más éticamente posible, y de manera que no se convierta esto en una comercialización que atente contra principios de carácter universal y que no afecte la moral pública. Esa es mi posición, y reitero, soy abanderada de la técnica responsable de la fecundación in vitro en Costa Rica. Padre Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, agradecerle la invitación, y pues estoy muy contento de estar con doña María Eugenia en este momento. A mí me parece muy importante cuando hablamos de estos temas, primero partir de lo siguiente, con respecto sobre todo al tema de lo que la Iglesia piensa al respecto. Es clarísimo que la Iglesia tiene posiciones en temas como estos, y que ciertamente tiene el derecho de presentar lo que se piensa, hacerlo ver a los fieles, y también a la persona que no es parte de la Iglesia, pues hacerlo también conocer, porque en principio es un mensaje para cualquier persona de buena voluntad. Ahora, la enseñanza de la Iglesia parte de unos principios revelados y cargados de humanidad. Es un elemento importante, porque a veces se comentan cosas por ahí de inhumanidad que yo creo que no sé si sea por el tipo de afirmaciones que a veces se hacen, pero ciertamente en sí mismo el mensaje de la Iglesia no busca ni ir contra nadie, pero eso sí, ponerse en favor del ser humano integralmente entendido. En el año 2010, por ahí, los obispos de la Conferencia Episcopal Nuestra habían dicho que uno de los grandes retos de la Iglesia es buscar la manera de hacer comprensible y relevante el mensaje del Evangelio para el ser humano de hoy. Y en esa línea, la Iglesia tiene que hacer varias cosas: misericordiosa, samaritana, cercana, acogedora. Todo eso tiene que tratar de irlo viviendo siempre. Obviamente sin renunciar, por ejemplo, a su deber de anunciar algunas cosas. Y en esa línea también la opción, por ejemplo, por todo lo que lleve a desarrollar integralmente al ser humano. En esta línea está el tema que hoy estamos mirando. Entonces, la afirmación básica y fundamental de la posición de la Iglesia es que la vida humana se defiende en todas las etapas. Y ciertamente ese es como el núcleo de la afirmación que se hace. Y por tanto, entonces, esto implicaría la defensa de la condición de persona del ser humano, del embrión humano, pero además considerar también persona defendible y cuidable
también el ser humano que se ve deteriorado por la enfermedad o por la vejez. De modo que esas etapas que conforman la vida del ser humano, todas protegidas cuidadosamente. Esa es básicamente la posición esencial de la Iglesia al respecto. UNED, audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr. Desde el punto de vista científico y de técnica, la fertilización in vitro permite obtener embarazos en parejas cuya esterilidad parece definitiva. El procedimiento de la fertilización in vitro representa un papel muy importante en el avance en el tema genético, pero ha despertado un cúmulo de interrogantes y objeciones relativas al aspecto ético, moral y religioso. En el país esta técnica no es permitida y actualmente se encuentra en estudio su aprobación en la Asamblea Legislativa. El costo ronda los $3.500 más gastos de traslado y especialistas. A pesar de ser un procedimiento exitoso, se pueden presentar varios riesgos. Pueden producirse embarazos múltiples si se transfieren más de 2 embriones. La transferencia de embriones para que sea efectiva esta técnica depende de la edad de la paciente. En el 20% de los casos se producirán abortos naturales. Eso quiere decir que 1 de cada 5 embarazos no saldrán adelante. En algunos casos puede producirse una hiperestimulación ovárica. La probabilidad de sufrir un embarazo ectópico es mayor en comparación de un embarazo natural. Para entender este proceso, el Dr. Ariel le explicará de manera muy sencilla cada uno de los pasos de la técnica de fecundación asistida in vitro. Para poder obtener los óvulos y los espermatozoides, tenemos que hacer ciertos procedimientos que ya no son naturales. Entonces, nosotros primero tenemos que obtener el semen en un frasco, ya no se obtiene directamente la vagina. Eso el esposo nos los entrega usualmente por masturbación. Aquellos conceptos que tienen fuertes convicciones religiosas, hay unos preservativos especiales que no tienen ningún tipo de espermicida que nos pueden servir para ese propósito. Entonces se ordeña el preservativo y se deja caer los espermatozoides en el frasco. La otra parte que se hace de manera no natural es la obtención de los óvulos. Para poder obtener los óvulos nosotros tenemos que dormir primero a la paciente para que no sienta ningún tipo de dolor, introducir un transductor vaginal de ultrasonido en vagina y orientarlo directamente hacia lo que es el ovario, aspirando cada uno de los folículos que pueda tener el ovario y obteniendo un tubo de ensayo, residualmente un líquido que es el que va a tener los óvulos. Una vez que ya nosotros obtenemos este líquido, ¿verdad? Y estos óvulos se reconocen, se les inyecta un espermatozoide que se obtuvo en el frasco, 1 en cada óvulo, y posteriormente 3 o 5 días después se seleccionan cuáles son los embriones que se van a transferir de vuelta dentro del útero. Ya esta parte, la transferencia de los embriones no lleva anestesia porque es totalmente indolora, ¿ya? Entonces se hace a través de un catéter guía, bajo guía de ultrasonido, en donde nosotros introducimos un catéter que nos va a permitir atravesar el cuello sin lastimar, ¿verdad?, los embrioncitos, y dejamos entonces los embrioncitos aproximadamente a 1 o 1.5 centímetros del fondo. La probabilidad del éxito del tratamiento depende de varios factores. Las estadísticas varían de país en país de acuerdo a la experiencia que se tiene en la utilización de esta tecnología. Lo que es cierto es que cada día más parejas se deciden a intentar un embarazo mediante fertilización in vitro. Doña María Eugenia, ¿y usted
¿Qué piensa con respecto a lo que acaba de decir el padre Mauricio? Bueno, yo estoy muy complacida de que esté el padre Mauricio acá, porque además somos conocidos y manejamos un lenguaje respetuoso. Yo creo que aquí lo que tenemos que entender es que las personas que optan por la técnica de fecundación in vitro son amantes de la vida, porque muchas veces lo que se ha querido mostrar es que la técnica es productora de muerte. Y yo creo que el concepto de vida humana lo estamos respetando, no estamos en contra de eso, al contrario, no hay nada que busque más una pareja que quiere la fecundación in vitro que la vida. Aquí las diferencias van a venir en los estatutos jurídicos y los estatutos morales que le estamos otorgando a lo que es un embrión, porque para nosotros que aceptamos la técnica, el embrión es digno de todo respeto, pero no tiene el mismo estatuto moral y jurídico que podría tener el nacido vivo. Y ya desde ahí pues estamos reconociendo que la dignidad de ese embrión, que después es feto, que después es un nacido vivo, tiene que ser protegido y tiene que ser cuidado. Donde sí tengo algunas diferencias es que no toda unión de espermatozoide con óvulo, que le podemos llamar un embrión, tenga las condiciones de desarrollarse para llegar a ser un nacido vivo, porque bien sabemos que muchas veces las dos líneas celulares que deberían estar presentes evolucionan después del día 7 a una mola, que es un tumor. Es una masa que nunca se diferenció en un feto. Entonces, eso hace que nosotros no podamos aceptar que existiendo técnicas, como por ejemplo hacer una biopsia al cigoto en sus primeras fases de desarrollo, que no es matarlo, podamos tener algún tipo de evidencia científica de que eso no va a evolucionar genéticamente, no tiene posibilidades porque viene dañado. Viene con más de 46 cromosomas o trae tal malformación genética que trasplantarla o transferirla a una madre es prácticamente inducirla a una enfermedad, a un cáncer o a cualquier otra cosa. Entonces ya desde ahí me parece que nosotros tenemos que hacer algunas diferenciaciones conceptuales en los términos vida, vida humana, embrión, cigoto, feto, persona, que lo considero jurídicamente como un concepto filosófico, o hablemos mejor de nacidos vivos. Don Mauricio, ¿el embrión es ser humano o no? Bueno, aquí igual tendríamos que establecer diferencias, por ejemplo, en la posición que tiene en general la Iglesia, con lo que, por ejemplo, doña María Eugenia acaba de decir. Por ejemplo, nosotros defendemos en realidad, y cuando digo nosotros estamos hablando de la teología moral católica, la bioética en perspectiva católica. Quiero que se dice, bueno, pues entonces, si defendemos la vida humana desde la concepción, entonces ahí tenemos un embrión, es vida humana, no se podría afirmar que es vida no humana, porque en realidad es vida humana. Ahora, por otra parte, habría que insistir también en que hay una noción por ahí que se manejó en el llamado informe Warlock, que fue, digamos que enredó un poco las cosas cuando introdujo la noción de preembrión. Esto ciertamente ha confundido mucho el ambiente y la reflexión, pero hoy día se tiende más bien a dejar de lado el concepto, hablar un poco más de lo que significa efectivamente el embrión como vida humana, profundizar también el concepto de persona, que como decía doña María Eugenia es un concepto filosófico. Ciertamente desde el siglo VII se tiene una cierta claridad de lo que consiste ser persona. Boecio, por allá en aquellas lejanas épocas, ya de una definición que se ha venido recorriendo y profundizando a través de la historia. Hoy día se defiende que el ser humano es un ser de naturaleza individual que es además racional. Ahora, esa condición en potencia que tiene el embrión, ciertamente luego se desarrollará y por supuesto quedará en evidencia cuando el niño nazca, se desarrolle y comience a utilizar sus capacidades racionales y lógicas. Pero obviamente, pues en este caso hay que considerar que sí estamos hablando de vida humana cuando estamos hablando del embrión. Obviamente hay posiciones diferentes, es parte seguramente todo lo que se ha tenido que enfrentar por parte de los diputados, pero la posición católica vendría a ser esa, ¿verdad?
UNED. Audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr. Padre, ¿en qué punto la Iglesia se opone? ¿Cuál es exactamente lo que no comparte la Iglesia con este proyecto? Bueno, hay que comenzar diciendo que la teología moral católica, como cualquier teología, monta su reflexión a partir del dato revelado y sobre eso utiliza la razón para llegar a conclusiones, porque a veces se piensa que cuando esos temas se miden desde el punto de vista religioso, como que acá apagamos el cerebro y ya estuvo. Entonces nos dedicamos a repetir cosas que ya están dichas. Y sin embargo la reflexión puede dar para mucho y de hecho como cualquier área de la teología se va evolucionando, se va avanzando. Una de las partecitas de la teología moral católica que se ha desarrollado más últimamente es la parte bioética. Y la bioética, tanto católica como laica, es sumamente, como se decía ahora, muy interdisciplinar. Entonces se ven los temas de diversas perspectivas. Ahora, ¿cuáles sean los temas difíciles? Pues la lista es un poco larga, porque por ejemplo, si pensamos, por ejemplo, cuando la técnica que se aplica es heteróloga, ahí ya tendríamos unos primeros problemas desde el punto de vista de la teología moral católica. El número de embriones, y ya con solo que pongamos uno en peligro, ya estamos con una dificultad que requiere ser conversada. El tema del manejo de los embriones congelados, también, y qué va a pasar con ellos después. Ese es otro tema que se discute mucho. Se habla ahora de los registros, también eso es otro tema importante que ciertamente se conversa, ¿no? Un problema grave, porque siempre se ha manejado como un asunto muy serio, es la cuestión de los úteros de alquiler, que siempre se ha considerado un gran problema. Y después, en ese caso también, tenemos que pensar en el mismo rol de la caja, ¿verdad? Entonces, son muchos los temas y ciertamente son temas que requerirían de sentarse, conversar mucho, afinar cosas, hacerse entender, porque también eso es otro punto. Una de las cosas que en estos meses han resultado más difíciles es hacerse entender, porque desde el punto de vista de la Iglesia se dice una cosa, pero la gente entiende otra, y al revés también. Entonces, hacerse entender es muy importante, tratar de hablar el mismo idioma. Ya sabemos que hay conceptos que se usan según una perspectiva de modo distinto, pero todo eso es parte de lo que hay que conversar. Pero sí, la lista de temas en los cuales hay diferencias sí es un poquillo larga, y eso también exige, como se dice ahora, aprovechando que no hay prisas, sentarse, hablar, y como decía antes, al estilo nuestro, o sea, sin enojarnos, sin insultarnos, sin esas actitudes a veces feas que aparecen por ahí, sobre todo en medios de comunicación, y eso es muy importante. Y también pues verlo todo eso dentro del marco de una sociedad que tiene un sustrato cristiano, que va evolucionando poquito a poco también hacia una perspectiva laica también sana, a pesar de que hay ciertas formas extremas del laicismo que son un problema que se tienen que moderar. Pero bueno, dentro de esa dinámica estamos y yo creo que tenemos que ir avanzando. Es una sociedad que tiene como condición actual ser plural y democrática, y eso no se puede obviar, y ciertamente en esa línea nos podemos encontrar y ser lo suficientemente inteligentes como para poder encontrarnos, conversar y llegar a soluciones. Concluyendo, tenemos 30 segundos para cada uno para que cierre su pensamiento, doña María Eugenia. Sí, creo yo que un tema fundamental que planteó el padre Mauricio es el tema del lenguaje. ¿Desde qué conceptos estamos partiendo? Por ejemplo, si yo hablo de que concepción es el momento en que se unen óvulo y espermatozoide, para mí eso es fecundación. La concepción es cuando se implanta. Si no hacemos esas diferencias, vamos a tener conflicto desde el punto de partida. Entonces, yo sí creo que la reflexión filosófica o la reflexión teológica, en este caso de la que usted nos habla, tiene que plantearse, bueno, ¿sobre qué? Si yo parto de dogmas sobre datos revelados o parto de evidencia científica, ya tengo posiciones distintas. Y eso exige lectura filosófica, lectura teológica, lectura científica. Y vean, este es un tema que no se ha resuelto en todo el mundo. Siempre encontramos las posiciones antagónicas y posiciones más intermedias. Así es que yo en eso sí creo que
que sí vamos a tener diferencias desde una perspectiva católica respecto a lo que el proyecto propone. Padre Mauricio. Bueno, siguiendo en esta línea, a mí me parece importante que tengamos muy claro que la bioética en perspectiva católica, pues también decíamos antes, existe la perspectiva laica, no es ingenua, intenta siempre dar respuestas, no solamente recurriendo al dato revelado, sino también a todos los datos que tengamos a mano, científicos y filosóficos. De manera que se busca, del modo más serio posible, dar una respuesta integral a esto. Solo que, claro, se parte de una serie de nociones, de conceptos y principios que no se pueden dejar de lado, pero que no cierran puertas para poder hablar con cualquiera de cualquier tema. Hay una gran apertura, hay quienes pueden dialogar, hay la actitud también de hacerlo, en el marco más de un pueblo que siempre ha sabido hablar, que eso es muy importante. Muchas gracias, doña María Eugenia, muchas gracias, Padre Mauricio. Es muy importante estos espacios de diálogo, de conversación, y ustedes han sido un ejemplo de cómo se debe utilizar el lenguaje para hablar y poder debatir sobre estos temas que son muy importantes para el país. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en un nuevo programa de Umbrales.